¿Sabías que no todo lo que existe en Internet se puede copiar? Todo lo que circula en la red fue o es propiedad de alguien. Una obra musical, un texto, una fotografía. ¿Has escuchado del supuesto plagio de Shakira en la canción de Waka Waka? El caso se relaciona con el tema de derechos de autor. Soy Cintia Franco y me gustaría compartir con ustedes algunos puntos importantes a considerar cuando de derechos de autor hablamos. Actualmente trabajo en el Tecnológico de Monterrey y mi labor consiste en apoyar a la comunidad académica en encontrar estrategia de propiedad intelectual más eficiente en el entendido que los recursos son limitados. Cuando se crea un producto, una tecnología, una aplicación o se modifica un proceso de manera innovadora, es necesario el sustento de un sistema de apropiación de dichas creaciones para poderlos introducir en el mercado con el reconocimiento y la exclusividad para el creador. La propiedad intelectual es una creación del intelecto y es propiedad de su creador. Se considera una propiedad intangible, es decir, que no puede verse, pero que puede comercializarse y venderse como cualquier otra propiedad tangible. En el universo de las creaciones de propiedad intelectual se encuentra la propiedad industrial, que a su vez se divide como invenciones y signos distintivos, mejor conocidos como patentes y marcas. Y por otro lado tenemos los derechos de autor, que son las obras, derechos conexos, que tienen que ver con los intérpretes de alguna pieza musical, y finalmente reservas al derecho de uso exclusivo. El objeto de protección en derechos de autor es la obra, pero entendida como la forma de expresión de las ideas. En tanto la idea no tenga expresión material de la obra, no existe. Al conjunto de normas jurídicas y derechos que de la Ley de Propiedad Intelectual concede a los autores de obras artísticas, como se les conoce derechos de autor, están presentes cuando se lee un libro, se mira una película, se transfiere música o se toma una fotografía. ¿Qué obras protege este derecho? Destaca la cinematográfica, literaria, musical, con o sin letra, software, entre otras. Todas estas creaciones están ligadas a una persona, es decir, alguien lo hizo, alguien lo pintó, alguien lo dibujó, alguien lo grabó, etc. Las reservas de derecho al uso exclusivo que se utilizan con fines comerciales podríamos observarlas en las publicaciones periódicas, como las revistas, los periódicos o algún boletín informativo. En las difusiones periódicas, como por ejemplo los programas de radio y de televisión. Personas o grupos dedicados a actividades artísticas, como por ejemplo RBD o Luis Miguel. Personajes humanos de caracterización ficticia o simbólica. Por ejemplo, seguramente recordarán a El Chavo del Ocho. Es un personaje humano con características físicas de comportamiento psicológico particular que se va construyendo una protección no solamente para bloquear a terceros el uso de imagen, sino también para replicar y utilizar otros personajes que se parezcan en la manera en la que actúa, cómo se mueve, las frases que utiliza, etc. Seguro has visto alguno de estos símbolos en publicaciones de Internet. El símbolo de copyright o el símbolo de Creative Commons. ¿Qué significa cada uno de ellos? Copyright o derechos de autor se conoce como todos los derechos reservados y limita la posibilidad de usar, copiar o redistribuir su contenido. Creative Commons o bienes comunes creativos se basan en derechos de autor y consisten en otorgar por parte del autor algunos permisos sobre su trabajo para que terceros puedan copiarlo o modificarlo sin problemas de copyright. Puede licenciar su obra bajo una licencia y de esa forma explicitar su voluntad de que la obra circule sin restricciones legales. Los tipos más usados son los que tienen una barrera hacia el lucro, es decir, no comercial. Esta licencia permite la generación de obras derivadas siempre que no se haga un uso comercial de las mismas. Tampoco se puede utilizar la obra original con fines comerciales,
Esta licencia no nos permite ese uso para ambas obras. Además, la distribución de estas obras derivadas se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Esta licencia no permite la generación de obras derivadas ni hacer un uso comercial de la obra original, es decir, solo son posibles los usos y finalidades que no tengan carácter comercial. Esta es la licencia con mayor restricción dentro de las Creative Commons. ¿Qué nos ofrecen los derechos de autor? Exclusividad sobre lo que nosotros estamos creando. Territorialidad sobre lo que otorga el país en donde aplica la ley. En cuanto a la temporalidad, los derechos de autor van vigentes desde la vida del autor y 100 años a partir de su muerte. También nos otorga la posibilidad del control, porque permite impedir que terceros lucren y saquen beneficios a partir de cosas que genuinamente nosotros estamos creando o aportando. Existen dos tipos de derechos, el moral y el patrimonial. El derecho moral es aquel que asegura que el autor sea reconocido siempre como el creador de su obra. El autor es el único y perpetuo titular de estos derechos, es decir, no caducan ni se pierden por el transcurso del tiempo. El derecho patrimonial le asegura al autor la exclusividad en el uso de la obra. Podrá autorizar o prohibir la comunicación de su obra, la distribución, la divulgación, es decir, el acceso que pueda tener el público. Además, le permite tener un beneficio económico. ¿Qué derechos morales se reconocen en favor del autor? Le permite determinar si su obra será divulgada o se mantendrá inédita, es decir, sin publicarse. Reconocimiento como autor de la obra. Exigir respeto a la obra, es decir, integridad de esta para que no pueda ser modificada. Retirar su obra del mercado. Los titulares de derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir la comunicación y distribución pública de su obra, la reproducción parcial o total, la exhibición pública por cualquier medio o procedimiento, la distribución de su obra, la divulgación de obras derivadas. Es importante que conozcamos los derechos de autor para hacer uso correcto de los recursos que hay en Internet, utilizando imágenes, textos, audios o videos de uso libre. Además, ahora tú puedes elegir bajo qué licencia quieres registrar tu propio contenido. Nos vemos pronto. Te veo en las siguientes charlas.